Muy buenas noches. Aquí estamos en este día 28 de marzo del año 2023, este día martes, conectados en vivo a través del programa En Vivo con la Palabra. Me alegra mucho poderles saludar a todos ustedes, mis queridos amigos, hermanos, que nos sintonizan en vivo o que también podrán ver esta grabación más adelante a través del YouTube, como muchos lo hacen. Gracias por estar allí, gracias por la interacción de aquellos que están mirando y escuchando, y gracias también porque ahora mismo estamos regresando de una semana de break que tuvimos para descansar un poquito, y aquí regresamos una vez más con el programa En Vivo con la Palabra, estudiando el libro del Apocalipsis, estudiando las maravillosas escenas que se producen en el libro del Apocalipsis. Estamos estudiando los capítulos 4 y 5 del Apocalipsis, tratando ya de darle término a este par de capítulos, aunque yo tengo ya anunciado el programa para el día jueves, que se relaciona con la apertura de los sellos. Es posible que nosotros tomemos un día extra para hablar acerca de estos dos capítulos una vez más, y entonces el martes comenzar de lleno directamente con la apertura de los sellos. Quiero recordarles, mis queridos, que tenemos nuestra página web frankfloresbible.com, donde ustedes pueden mirar predicaciones, sermones, las doctrinas de la iglesia, estudios bíblicos. Allí hay enlaces para los programas del Facebook, hay enlaces para la red de Instagram, donde ustedes también se pueden conectar y seguirme, y se pueden suscribir a mi página de internet para que así cada vez que haya una nueva cosa que se anuncie, algún nuevo documento que se publique, ya hemos publicado dos, tenemos la doctrina de los Nicolaitas y tenemos un documento acerca de los 144,000 que queremos extender, y estamos trabajando en eso. De todos modos, en este programa, como esto se trata de Apocalipsis, vamos a ver cuando estemos en el capítulo 7, lo que tiene que ver con los 144,000. Y también quiero recordarles a ustedes que pueden descargar en el sitio de la página de internet los folletos de la escuela sabática. Allí también tienen libros que pueden descargar del espíritu de profecía, etcétera. Es verdad que hay muchos otros lugares en internet donde ustedes pueden hacer eso, pero en mi página encuentran todo en un solo lugar. Así que en vez de estar navegando de aquí para allá, de allá para acá, ustedes simplemente van a mi página y allí, haciendo un clic a uno y otra cosa, ustedes pueden tener todo en un solo sitio. Bien, mis amigos, entonces vamos a comenzar, y para ello vamos a orar, a pedir la bendición de Dios para comenzar con este programa que se titula La dignidad del Cordero. Vamos a orar. Padre, estamos muy agradecidos contigo porque tú nos has dado vida y salud. También, Señor, tú pones alimento en nuestra mesa cada día. Tú nos cubres con un techo, nos das abrigo, nos das también familia, nos das personas con las cuales podemos interactuar, amigos, extraños, personas que empezamos a conocer. Agradecemos por muchas cosas, Señor, que tú nos das: el sol, la lluvia, el aire, las plantas. Sin ellas no podríamos vivir. Sin los elementos naturales que tú has puesto en la creación, realmente la vida humana no podría sostenerse, y nosotros somos muy desagradecidos porque no pensamos, Señor, en todo lo que nos rodea, que nos da vida: el sol, el aire, la lluvia, los astros, los animales, el polvo, todo aquello que nos rodea, que tú creaste, ha sido creado con el propósito de darnos vida, de darnos salud, de darnos aliento, esperanza. Y muy pocas veces pensamos en eso. Tú eres el creador, Señor. Y te agradecemos hoy, en este momento,
por el poder creador que ejerciste para que todos nosotros podamos tener vida. Estuvimos en el vientre de una mujer por 9 meses. Luego nos diste la oportunidad de nacer, de crecer, de desarrollarnos, de escuchar, mirar, hablar. Milagros que tú realizaste en nosotros. Porque cuánta gente hay, Señor, que está privado de estos privilegios. Hay personas que murieron al nacer. Hay otros que murieron apenas se estaban desarrollando en la vida. Pero tú nos has dado la oportunidad, la gracia de estar aquí, de estar vivos hasta este momento. Y podemos, Señor, no solamente hablar, escuchar, mirar, pensar, interactuar. Gracias. El capítulo 4 de Apocalipsis y el capítulo 5 de Apocalipsis tratan acerca de ti como Dios creador y de Jesucristo como nuestro Redentor. Y te damos muchas gracias por eso. Y en esta hora, Padre, cuando vamos a abrir tu palabra, cuando vamos a repasar y a mirar los detalles que nos faltan de estos 2 capítulos, sea que terminemos o no esta noche, te agradecemos tu inspiración, que el Espíritu Santo pueda acceder las cámaras de nuestra mente y pueda utilizar nuestros ojos, oídos y boca para que podamos entender el mensaje, que nuestra mente pueda ser ahora mismo imbuida por la influencia de tus ángeles que el Espíritu Santo envía. Y de esa manera podamos entender tu palabra y podamos ver en ella cosas que nunca hemos visto, como siempre tú lo haces. Porque tu palabra, Señor, es un manantial, es un cofre lleno de tesoros inagotables. Es un manantial de agua que siempre brota y nunca termina. Es una fuente de luz que alumbra hasta lo más recóndito del infinito. Así que, Padre amante, gracias. Gracias por estar con nosotros, no porque lo merecemos, sino por tu gracia, porque tú nos das la oportunidad de esta manera de conocerte mejor. Pedimos tu bendición, pedimos que tú nos acompañes en el nombre de Jesús. Amén. Y muy bien, aquí estamos. Gracias por estar allí. La dignidad del Cordero. Yo estaba pensando en estos días, mientras estaba repasando esto, estudiando, porque créanme que necesitamos dedicarle tiempo para estudiar estos temas. Y cada vez que voy al capítulo veo algo diferente, algo nuevo, algo que llama la atención, algo que necesito comunicarles para que lo compartamos, para que podamos juntos vivirlo, experimentarlo, interactuar con eso. Y yo estaba pensando acerca de la visión de Juan. En el capítulo 4, esa visión con la puerta abierta en el cielo, que es tan semejante a lo que le pasó a Ezequiel, que también mientras estaba allá en el río Quebar, en Babilonia, él vio que se abrieron los cielos y también escuchó una voz. Y él también fue elevado para ver las visiones que se sucedían en el santuario. Y es interesante que la Biblia dice en el versículo 1 del capítulo 4 que el Señor invita a Juan a subir porque Él le quiere mostrar las cosas que van a suceder después de estas. Yo estaba pensando en el tiempo de este capítulo. Pensando cuánto tiempo esa visión tenía ya sucediendo cuando Juan fue invitado a mirarla. Porque la Biblia dice en el versículo 2 que al instante, cuando la voz habla con Juan y le dice, sube acá, él dice que al instante él estaba en el espíritu, estaba en éxtasis. Y de pronto él vio un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado. Entonces, eso me llevó a pensar, ¿cuánto tiempo ya había estado sentado el que estaba sentado? ¿Me hago entender? No es lo mismo lo que dice Daniel capítulo 7, porque en Daniel capítulo 7 dice que Daniel vio tronos
y vino un anciano de días y se sentó. Él vio cuando el anciano de días se sentó. Pero en este caso, Juan está viendo el trono y ya hay uno allí sentado. Entonces yo pensaba, ¿cuánto tiempo ha estado sentado allí el que estaba sentado? Juan recibió la visión del Apocalipsis cuando ya era un anciano. Jesús ascendió al cielo después de su muerte y su resurrección, por supuesto. Y pasaron aproximadamente más de 60 años desde el momento en que Jesús fue resucitado al cielo, fue resucitado y llevado al cielo, hasta el momento cuando Juan recibe la visión del Apocalipsis. Juan en este momento tiene 90 y algo de años. Y cuando a él se lo invita a subir para mostrarle las cosas que han de suceder después de estas, ya hay uno sentado en el trono. Y una cosa que me llamó mucho, pero mucho la atención, es que dice en la Biblia, en el versículo 8, lo siguiente: los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos. Ahora presten atención a lo que va a decir Juan, porque llama mucho la atención. Y no cesaban día y noche de decir: Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Yo he leído ese versículo muchas veces, pero esta vez, cuando lo leí, entonces me vino a la mente el asunto. Espérate, dije yo, ¿no cesaban día y noche? Y yo dije, en el cielo no existen el día ni la noche. ¿Cómo es que dice no cesaban día y noche de decir santo, santo, santo? Yo estaba tratando, como les digo, de buscar el tiempo que esta visión duró. ¿Cuánto tiempo duró esa visión? ¿O por cuánto tiempo esa visión estaba o había sido establecida en el cielo? Y entonces leí ese versículo, que los seres vivientes no cesaban día y noche de decir: Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso. Entonces entendí una cosa que es muy lógica, porque dice Apocalipsis, en el capítulo 22, en el capítulo 22, en el versículo 21, y en el versículo 23, la ciudad no tiene necesidad de sol, ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Entonces, y dice el versículo 25, sus puertas nunca estarán cerradas de día, porque allí no habrá noche. Está hablando del cielo. Entonces Juan utilizó lenguaje humano para hablar de las cosas divinas. Y ustedes me dirán, bueno, pero eso lo sabemos. Sí, lo sabemos. El hecho es que él utilizó palabras humanas de tiempo para tratar de demostrar o de enseñarnos la verdad de que esto es una acción continua. ¿Pero continua desde cuándo? ¿Acaso el Padre ha estado sentado en el trono toda la eternidad? No. Esta acción es continua desde algún momento. Y ese momento es precisamente lo que dice el versículo 1. Vi una puerta abierta en el cielo y la primera voz que oí como de trompeta me dijo: sube acá, te voy a mostrar las cosas que van a suceder después de estas. Quiere decir, hermanos,
que el relato de las 7 iglesias del Apocalipsis, incluyendo a la Odisea, nos lleva a nosotros a la visión del capítulo 4. El mensaje a la Odisea es el mensaje del juicio y el capítulo 4 es la antesala para el inicio del juicio que Dios va a hacerle al mundo. Noten ustedes lo que dice el versículo 9. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos. Todas las palabras del versículo 9 y versículo 10 tienen que ver con tiempo. Siempre, por los siglos de los siglos, y otra vez por los siglos de los siglos. Y luego dice en el versículo 11, Señor, digno eres de recibir gloria, honra y poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Así que el factor tiempo de esa visión nos lleva a nosotros a pensar que aunque Juan fue llevado al cielo en un momento de éxtasis, porque el Señor le dijo sube y él fue llevado al cielo, y es muy interesante, esto es muy interesante. Nosotros, voy a hacer una pequeña, un paréntesis para meter aquí una cuña, un pensamiento que se me acaba de venir a la mente porque lo he escuchado y lo he visto y en la iglesia se repite mucho el error de llegar a pensar que cuando nosotros oramos, Dios baja a donde estamos nosotros. Pero la Biblia nos enseña constantemente que la oración y la interacción con Dios no es que Dios baja, sino que el hombre es elevado, sube acá. La oración no baja a Dios, nos eleva hacia Él. Por eso, después de orar con sinceridad, después de orar de verdad, usted no es el mismo. Por eso es tan extraño que nosotros seamos tan reacios y parcos para orar, porque la oración debería ser una experiencia única en la vida del cristiano, porque eleva a la persona al cielo. ¿Y quién puede ser el mismo después que ha estado en el cielo? Usted me dirá, pero eso no es verdad que uno se eleva físicamente. No, físicamente no. Pero espiritualmente usted es elevado al cielo cuando ora. Eso es lo que la Biblia enseña. Así que entonces, teniendo ya este trasfondo como introducción, el hecho de que esta visión le muestra a Juan lo que estaba sucediendo en el lugar santo del santuario celestial, cuando Jesús, porque eso es lo que dice el versículo 1, que él escuchó una voz como de trompeta. Es interesante que, déjenme ver si yo encuentro el texto, es muy interesante. Aquí dice, en la Biblia, la versión Dios habla hoy, dice en el versículo 1 del capítulo 4 de Apocalipsis, después de esto miré y vi una puerta abierta en el cielo, y la voz que yo había escuchado primero, que parecía un toque de trompeta, me dijo, sube acá. En la versión Reina Valera dice, la primera voz que oí, como de trompeta. Fíjense cómo una versión y una traducción pueden confundir. Porque cuando la Reina Valera dice la primera voz que oí, no se está refiriendo a que escuchó varias voces o que iba a escuchar una segunda voz. Cuando dice la primera voz que oí como de trompeta, está haciendo referencia
a la misma voz que aparece en Apocalipsis 1:10, donde dice: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Entonces en el 4:1, cuando dice, y la primera voz que oí como de trompeta, está hablando de esa primera voz. Pero la versión Dios habla hoy, al traducir, y la voz que yo había escuchado primero y que parecía un toque de trompeta, me dijo, sube acá. Esa traducción allí es mucho más entendible porque nos está haciendo referencia precisamente a lo que pasó en 1:10. Así que entonces Juan tuvo esa visión que, si usted se pone a pensar en cuánto tiempo habrá tenido Juan esa visión terrenalmente, cuánto tiempo habrá demorado él para ver todo eso que vio, no debe haber sido muy largo el tiempo. Digamos, terrenalmente hablando, cuánto tiempo pudo haber demorado él para ver que había un trono y para describir los colores y para describir el arco iris y mirar a los seres vivientes y describirlos y escuchar lo que decían. Vamos a decir que demoró unos 30 minutos, una hora, digamos. Pero esa escena que Juan vio, escuchó y presenció y describió y que pudo haber durado, es mi opinión, no es que duró, es la opinión de Francisco Flores, que pudo haber durado una hora, esa acción tenía tiempo ya realizándose en el cielo y Juan fue invitado a observarla para que se diera cuenta de lo que estaba sucediendo y que iba a suceder. Ahora, todo el meollo de esta visión del capítulo 4 no es otra cosa que una preparación para lo que va a suceder en el capítulo 5. Quiero recordarles, quiero repetirles que originalmente la Biblia no se escribió con capítulos, con versículos, con anotaciones, con referencias, con subtítulos, con nombres de la Biblia. No se escribió así. Era todo un texto escrito seguido. Y después, para facilitar el trabajo de la búsqueda, de la memorización, de las referencias, los eruditos bíblicos reunidos y representantes de varias religiones se reunieron para acordar entonces dividir la Biblia o dividir la Escritura de la forma como la tenemos nosotros ahora. Entonces, en el capítulo 5, que ya nosotros leímos hace 2 semanas, allí está descrito lo que sucede o lo que sigue sucediendo en esa sala del trono del santuario, en esa sala del santuario, perdón, donde está el trono, que es el lugar santo. Y ya les dije que sabemos que es el lugar santo porque en el versículo 5 dice que hay 7 lámparas de fuego y en el versículo 8 del capítulo 5 dice que los seres vivientes y los 24 ancianos tienen copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Así que todo el meollo de esta visión se trata de lo que hay en la mano derecha del que está sentado en el trono. De repente, en medio de la visión, Juan observa que en la mano derecha del que está sentado en el trono hay algo. En esta versión se lo llama rollo. En la King James la versión en inglés de la Reina Valera, o de el rey Jacobo realmente se llama, ¿no? Allí dice, I saw in the right hand of him that sat on the throne a book. Esa expresión, a book, no es precisamente la mejor traducción. La Biblia, Dios habla hoy, otra vez nos dice que en el que estaba sentado en el trono, él vio un rollo escrito.
En la versión King James dice, a book written within and on the backside. Quiere decir que él dice que vio un libro escrito por dentro y en la parte de atrás, sellado con 7 sellos. La Nueva Versión Internacional de la Biblia dice, en la mano derecha del que estaba sentado en el trono vi un rollo, escrito por ambos lados y sellado con 7 sellos. En la Biblia de las Américas dice, vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Todos dicen que era un libro, excepto la Nueva Versión Internacional y la Biblia Dios habla hoy, que mencionan rollo en vez de libro. Ahora, lo que llama la atención es el versículo 2. En la Reina Valeria del 60, la pregunta es, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Noten ustedes que lo que está implicando la Reina Valera es que los sellos están dentro del libro. Porque dice, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? O sea que primero hay que abrirlo para luego desatarlo. En la Biblia de las Américas dice exactamente lo mismo. ¿Quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos? En la Nueva Versión Internacional dice, ¿quién es digno de romper los sellos y abrir el rollo? Muy diferente, porque aquí nos está diciendo que primero hay que romper los sellos y no dice, en unas versiones dice desatar, en esta dice romper. Es interesante la palabra desatar, muy interesante. Yo estoy más de acuerdo con la traducción desatar que con la traducción romper. En la Biblia Dios habla hoy, dice, ¿quién es digno de abrir el rollo y romper sus sellos? Está diciendo lo mismo que dice la Nueva Versión Internacional. No, está diciendo lo mismo que dice las Américas y la Reina Valera, pero no usa la palabra libro, sino que usa la palabra rollo. En la versión King James dice, who is worthy to open the book, quien es digno de abrir el libro, and to loose the seals thereof, y de soltar, dejar ir los sellos que la tienen. Entonces, hermanos, el asunto de esta pregunta tiene que ver con los sellos. ¿Por qué yo digo que la palabra desatar es la más importante o es la mejor, o podría ser la mejor traducción? Porque nosotros vamos a encontrar la palabra desatar en el Apocalipsis varias veces más y tienen que ver con otros asuntos que tienen relación con el tiempo del fin, como lo tienen los sellos. La pregunta y a lo que debemos nosotros enfocarnos no es a la palabra desatar o romper o abrir o dejar libres, sino que nosotros en esta noche nos vamos a concentrar en la palabra dignidad, digno. ¿Quién es digno? Un sinónimo bueno para la palabra digno es la palabra merecedor. Algo que se consigue por méritos. Entonces la pregunta de Apocalipsis es, ¿quién tiene los méritos para que los sellos sean desatados y el libro pueda ser abierto? Recordemos, una cosa que necesitamos nosotros también aclarar es que se está hablando de un libro, no de varios libros. Por ejemplo, en Apocalipsis 20 dice, déjenme leerles los versículos 4 en adelante.
Vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. El versículo 5 dice, los otros muertos no volvieron a vivir hasta que fueron cumplidos los 1000 años. Déjenme buscar Daniel capítulo 7 mejor. Y en capítulo 7 de Daniel vamos a encontrar, capítulo 7 de Daniel dice, estuvo mirando hasta que fueron puestos tronos. Ok, versículo 10, el juez se sentó y los libros fueron abiertos. Allí se habla en plural de libros. No se dice absolutamente nada de sellos. Simplemente dice, el juez se sentó y se abrieron los libros. Pero en Apocalipsis 4, el juez no se está sentando. El Padre ya está sentado. Y lo que tiene en la mano derecha no es un libro que se abre, es un rollo que está sellado. Y entonces la pregunta es, ¿quién es merecedor? ¿Quién tiene los méritos de abrir ese libro? En 2 Samuel 12:5, hablando de la palabra dignidad otra vez, dice, entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y le dijo a Natán, vive Jehová que el que tal hizo es digno de muerte. La palabra digno que aparece allí en el hebreo tiene relación con la palabra digno que aparece en el griego, en el Apocalipsis. En otras palabras, está diciendo, el que tal hizo merece morir. Tiene méritos para morir, porque hizo algo que no debió hacer. Ahora, en la Biblia, la palabra dignidad aparece, no muchas veces, pero la palabra digno, déjenme buscarlo aquí, tengo por aquí, la palabra digno aparece en la Escritura 69 veces. 69 veces. Claro, hay lugares donde aparece en singular, otros lugares aparece en plural, pero ahí está, 69 resultados, arroja la concordancia cuando usted busca la palabra digno. Y la palabra dignidad aparece solamente 6 veces en la Escritura. Solamente 6 veces la palabra dignidad como tal. Nosotros estamos hablando de la palabra digno, aunque la palabra dignidad es lo mismo. En 2 Samuel 22:4, que el mismo verso aparece en Salmo 18:3, es exactamente el mismo versículo. El Salmo 18 es como una repetición de 2 Samuel 22. Allí dice en 2 Samuel 22:4, Jehová es digno de ser alabado. Ahora piense usted que Él es digno de ser alabado porque tiene méritos para ser alabado. En 1 de Crónicas 16:25 dice, Jehová es digno de suprema alabanza. Y volvemos otra vez a lo mismo. Pensemos que Él merece la suprema alabanza porque sin duda lo que Él ha hecho, nadie lo ha hecho. Salmos 48:1, Jehová es digno de ser en gran manera alabado. Noten ustedes cómo el salmista juega con las palabras y cómo los profetas juegan con las palabras. Digno de ser alabado, digno de suprema alabanza, digno de ser en gran manera alabado. Daniel 9:4 dice, Jehová es digno de ser temido, merecedor de ser temido. Por eso decimos el temor a Jehová, temer a Dios y darle gloria. Temed a Dios y darle gloria. Pero la Biblia también nos dice, no solamente la Biblia nos dice porque el Señor es digno o que el Señor es digno de ser alabado y temido. La Biblia también nos dice de qué cosa nosotros no somos dignos.
Por ejemplo, el centurión, cuando se encontró con Jesús, él nos da a nosotros esa explicación, definición de la palabra dignidad sin decirnos lo que es dignidad. Simplemente por hablar, él dijo, no soy digno que entres bajo mi techo. O sea que el centurión se sentía no merecedor de que Jesús fuera a su casa para hacer lo que le estaba pidiendo. Y le pidió a Jesús que lo hiciera desde donde estaba, porque él no se consideraba digno. Juan Bautista dijo de Jesús, cuyo calzado no soy digno de llevar. O sea que Juan Bautista reconocía la dignidad de Jesús, reconocía sus méritos y él, al compararse con Cristo, no se sentía ni siquiera digno de llevar su calzado. No encontraba en sí mismo méritos para eso. En Mateo 10:37, Jesús dijo, el que ama padre o madre más que a mí, no es digno de mí. O sea que Jesús llevó el asunto de la dignidad al plano profundo del corazón y dijo, si usted ama a alguien más que a mí, no merece estar conmigo. A veces a nosotros nos parece que las palabras de la Biblia o las expresiones algunas veces que encontramos son un poquito drásticas, fuertes, exigentes. Y sí lo son. Nosotros generalmente tratamos de justificar algunas cosas que leemos porque no nos cuadran con nuestra personalidad. Y tratamos de justificarlas, pero el Señor Jesús dijo, el que ama padre o madre más que a mí no es digno de mí. No dijo más nada, no dio explicaciones ni dejó instrucciones de cómo se lee ese versículo, cómo se interpreta. Así simplemente. Por eso dice la Biblia en otro pasaje, amarás a Dios, le dijo el Señor Jesús al joven rico, que él debía amar al Señor por encima de todas las cosas y a su prójimo como a sí mismo. Y él dijo, yo eso hago. En Mateo 22:8 dice, hablando acerca de la parábola de las bodas, los convidados a las bodas no eran dignos, no merecían entonces ser invitados porque habían rechazado la sugerencia, invitación que le hizo el rey para que asistieran a las bodas de su hijo. Así que la palabra dignidad definitivamente tiene que ver con méritos. En Números 27:20 hay un pasaje muy interesante. La dignidad puede ser transferida. En la Biblia dice que la dignidad se puede transferir por medio de la imposición de manos. Por ejemplo, Números 27, 22 y 23. Moisés hizo como Jehová le había mandado porque tomó a Josué y lo puso delante del sacerdote Eleazar y de toda la congregación y puso sobre él sus manos y le dio el cargo como Jehová había mandado por mano de Moisés. Así que Moisés pasó la dignidad que él tenía a Josué. En otras palabras, hizo a Josué digno, merecedor, le dio méritos y lo hizo por medio de la imposición de manos. Y esto porque el Señor le dijo, pondrás tus manos sobre él y pondrás de tu dignidad sobre él para que la congregación de Israel le obedezca. Ahora notemos que la dignidad está estrechamente ligada a la obediencia. Al que es digno se le obedece. También dice versículo 6 de Judas que la dignidad se pierde por decisión propia. Dice,
y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Quiere decir que usted puede decidir no tener dignidad. Quiere decir que todos tenemos dignidad, pero la podemos abandonar. O quiere decir que no tenemos y se nos puede dar. Segunda de Crónicas 15:16 dice: y aún a Maaca, madre del rey Asa, él mismo la depuso de su dignidad, porque había hecho una imagen de acera, y Asa destruyó la imagen y la desmenuzó y la quemó en el torrente de Cedrón. Así que Maaca, la madre de Asa, fue destituida de su dignidad como reina. Ese mérito que ella tenía de ser reina por ser la madre del rey, el rey se lo quitó por el hecho de que ella se volvió idólatra. Pero hay un versículo muy interesante en el cual Nabucodonosor, en el capítulo 4 de Daniel, dice lo siguiente: en el mismo tiempo mi razón me fue devuelta y la majestad de mi reino. Mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí. Y mis gobernadores y mis consejeros me volvieron a buscar y fui restablecido en mi reino y mayor grandeza me fue añadida. Así que la Biblia también nos dice que la dignidad se recupera. Es removible. La puedes abandonar. Te la pueden quitar. Te la pueden transferir. Pero también la dignidad puede ser recuperada. Ahora, en el caso de Apocalipsis, en el capítulo 5, la Biblia dice que un ángel fuerte gritó a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro, desatar sus sellos? Y entonces dice la Biblia que hubo una búsqueda. ¿Cuánto tiempo duró esta búsqueda? La Biblia no dice. Pero, así como tampoco dice cuánto tiempo tenía el padre con el rollo en su mano. Son dos cosas que no sabemos. ¿Cuánto tiempo duraron las acciones de los capítulos 4 y 5 en el cielo? No sabemos. No hay luz acerca de eso. Solamente Juan, a quien Jesús invitó a mirar las cosas que iban a suceder después de estas, él está teniendo esta visión y, repito, no sabemos cuánto tiempo están durando o habían durado las escenas que él estaba mirando. Él solamente puede decirnos lo que vio y escuchó, mas no registra el tiempo, solamente dice que los seres vivientes día y noche no cesaban de decir santo, santo y santo, cosa que ya explicamos. Está usando un lenguaje humano porque en el cielo no hay día y noche. Está hablando de la continuidad de la adoración. En medio de esa continuidad de la oración, un ángel fuerte proclama, predica, grita, dice: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y entonces dice la Biblia que ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, se encontró a ninguno. Y hay que pensar que el cielo, hermanos, es un lugar vasto. Porque nosotros sabemos, por lo que dice la Escritura, que no somos los únicos habitantes del universo de Dios. Hay muchos más seres vivientes en el universo que nunca han caído en pecado y sin embargo
ninguno es digno. Enoc, que caminó con Dios, no es digno. Moisés, que fue resucitado y ahora está en el cielo, no es digno. Elías, que fue llevado al cielo vivo, igual que Enoc, tampoco es digno. Ninguno de aquellos que resucitó cuando Cristo resucitó es digno. Aun cuando ellos fueron transformados y ahora están viviendo en el universo de Dios, en el paraíso de Dios, sin pecado, transformados, después de haber pasado por esta experiencia terrenal del pecado, con todo que conocieron el pecado, con todo que fueron redimidos, con todo que saben por experiencia lo que significa estar aquí y ahora estar allá, con todo y eso, no son dignos. No se halló a ninguno en el cielo, ningún ángel es digno, ninguno de los seres vivientes es digno, ninguno de los 24 ancianos es digno. Ni siquiera el ángel Gabriel, que le anunció a María el nacimiento de Jesús, ni siquiera él es digno. En la tierra no hay nadie que sea digno. Job, que fue un hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, no es digno. Zacarías, que según la Biblia era irreprensible en todos los mandamientos de Dios, tampoco es digno. Así que dice la Biblia, y que tampoco había nadie digno debajo de la tierra, y me imagino que se está refiriendo a los muertos, pues los muertos no son dignos. Ningún muerto es digno. Están muertos. Y dice la Biblia que ninguno podía abrir el libro y ni siquiera mirarlo. La Biblia pareciera como que da la impresión de que hicieron el intento, pero no podían. En el King James Version de la Biblia dice: no man in heaven, ningún hombre en el cielo, nor in earth, ni en la tierra, neither under the earth, tampoco bajo la tierra, was able to open the book. Fue capaz o era capaz de abrir el libro, ni siquiera de mirar en él. Pareciera como que hubo un intento de que se abriera ese libro. La versión internacional utiliza la palabra capaz cuando traduce. Hubo nadie capaz de abrirlo ni de examinar su contenido. Muy interesante eso. En la versión Dios habla hoy dice: ni debajo de la tierra había nadie que pudiera abrir el libro. En la Dios habla hoy usa la palabra rollo. Ni abrirlo ni mirarlo. Entonces la versión King James y la versión internacional usan la palabra capaz. Hablan de la capacidad para abrir el libro. No hablan del poder. Y nosotros estamos hablando de la dignidad. Entonces dice el versículo 4 que Juan lloró. Lloró mucho. Interesante, hermano. Muy interesante. Nosotros necesitamos aprender a estudiar la Biblia y a no dejarnos llevar por todo lo que escuchamos. Porque hay mucha gente, por ejemplo, que dice: no, que cuando estemos en el cielo nadie va a llorar. ¿Seguro? Pero ahí está Juan llorando. Y Juan está en una visión en el cielo. Y él dice: y yo lloraba mucho. Es verdad que Apocalipsis 21 dice: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Enjugará. Y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Está hablando de la experiencia del pecado.
Pero la gente no solamente llora por eso, la gente también llora por felicidad. En fin, ese no es el punto. El punto es que dice que Juan lloraba mucho porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirar. Ahora, este libro que tiene el Padre en su mano, tiene algo escrito que se puede leer. Y la única forma de leer lo que está en el libro es desatando los sellos. Vamos al libro de Daniel. En el capítulo 12 del libro de Daniel, dice la Biblia en el versículo 9. Él respondió: anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados, los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. ¿Qué es lo que van a comprender? Pues las palabras que estarán cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Así que el libro que el Padre tiene en su mano no es el único que tiene sellos, porque la Biblia dice que el libro de Daniel estaría sellado hasta el tiempo del fin. Y por supuesto, ya nosotros estamos en el tiempo del fin. Y dice la Biblia, uno de los ancianos me dijo: no llores. He aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro, desatar sus 7 sellos. Así que ahora se está hablando del león de la tribu de Judá, de la raíz de David, y ese a quien se llama la raíz de David no es otro que Jesucristo. En Isaías, en el capítulo 53, la Biblia dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No llores, le dijo este anciano, que no se sabe, porque dice: uno de los ancianos me dijo. No se sabe quién era ese anciano. Uno de los ancianos. No llores. Ahora, este anciano sabía quién podía abrir el libro y quién podía desatar sus sellos. De alguna manera, los ancianos llegaron a saber que este a quien se le llama el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus sellos. Y miré, dice Juan miró que en medio del trono, ahora esta es una expresión un tanto difícil de entender cuando nosotros tratamos de imaginarnos la figura que se está pintando, en medio del trono. O sea que este es un trono que tiene un lugar en el centro. Porque la Biblia dice además, he aquí un trono establecido en el capítulo 4, versículo 2, y en el trono uno sentado, y dice, y había alrededor del trono un arco iris. Había alrededor del trono un arco iris semejante en el aspecto al esmeralda, y después dice, y alrededor del trono había 24 tronos. Entonces, si el trono estaba allí, podemos imaginar que el arco iris rodeaba el trono por arriba y por debajo, o podemos imaginarnos que el arco iris rodeaba el trono alrededor, pero podría ser alrededor
por encima y por debajo, o puede ser alrededor, por los lados, por delante y por detrás. Porque alrededor del trono dice también que había 24 tronos y en los tronos estaban sentados los 24 ancianos. Y del trono salen relámpagos y truenos y voces. Gaspar, gracias por tu saludo. Vamos a estar orando por tu familia, por tu hijo, por tu sobrina. Vamos a estar orando. Gracias, Gaspar. Y dice la Biblia que en medio del trono y de los 4 seres vivientes estaba en pie un cordero, como inmolado, que tenía 7 cuernos. Primera vez que aparece la palabra cuernos en el libro del Apocalipsis. Y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Ahora noten, en el versículo 6 dice que este cordero tiene 7 ojos que son los 7 espíritus de Dios. Y en el capítulo 4 y en el versículo 5 dice que delante del trono arden 7 lámparas de fuego que son los 7 espíritus de Dios. Gracias, Gaspar. Y dice la Biblia, Gaspar dice que está orando por mí, por mi familia, que nos extrañan. Gracias, Gaspar, yo también los extraño a ustedes. Salúdeme a la gente de Chetumal en México. Dios les bendiga mucho. Algún día nos volveremos a ver, si Dios permite. Y dice la Biblia, que los 7 ojos que tiene el Cordero son los 7 espíritus de Dios. Y noten ustedes una cosa interesante. Aquí dice que este Cordero, que es digno, tiene no dice que tiene unos espíritus, porque eso no podría ser. Tiene los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y dice la Biblia además, esas son cosas que nosotros necesitamos investigar, pues. Necesitamos estudiar cómo así que el cordero tiene 7 cuernos. Nunca hemos visto un cordero con 7 cuernos. Y mucho menos con 7 ojos. Quiere decir que si tiene 7 ojos, está usando el número 7 como número ideal para hablar de la plenitud, de la perfección, de lo completo. Una visión completa. Pues va a leer un libro, necesita tener algo perfecto para leerlo, que no tenga nadie más. Y él lo tiene 7 ojos que son los 7 espíritus de Dios, y ninguno antes tiene esto. A nadie se le ha descrito en el Apocalipsis con las características que tiene el Cordero como inmolado. Así que él vino, la palabra vino, que dice allí, cuando dice que vino, el verbo venir, es exactamente similar a la que usa Daniel capítulo 7. En el capítulo 7 dice, en el versículo 13 de Daniel, miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo, venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Así que esta acción, este verbo, esta acción del Cordero de venir al anciano de días, sucedió 2 veces en el cielo. Primero sucedió en el lugar santo, cuando el Padre, el anciano de días, está sentado en el trono y tiene el librito en la mano derecha, el rollo, y el Cordero viene a él. Y luego, cuando está en el lugar santísimo, cuando va a empezar el juicio, una vez más, en las nubes del cielo, vino el Hijo del Hombre hasta el anciano de días y lo hicieron acercarse delante de él. Así que este Cordero es digno. Jesús, el que está representado por el Cordero, él es digno. Y él vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y dice la Biblia, en el versículo 12, en el versículo 12 del capítulo 5 explica por qué el Cordero que está inmolado es digno. Y ahí dice, el Cordero que fue inmolado
es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Noten ustedes cómo se mencionan 7 calificativos que el Cordero tiene dignidad de tomar. Y esto nos hace pensar en lo que dice la Biblia cuando dice que tiene 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Así que, como les dije al principio, el próximo jueves, Dios mediante, pasado mañana, en vez de estudiar la apertura del primer sello o de los sellos, vamos a terminar concluyendo esto, porque no hemos concluido, porque aquí dice que el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder. Quiere decir que Él no los tiene. Poder, riqueza, sabiduría, fortaleza, honra, gloria y alabanza. 7 elementos que Él los va a tomar ahora porque es digno el Cordero como inmolado. Vamos a orar, vamos a estar orando por todos aquellos que están presentes. Vamos a orar también por nuestro amigo Gaspar, su familia, su hijo Edson, su sobrina Liz. Vamos a orar por todos los que están presentes también. Si alguien más tiene una petición de oración o saludo, pues háganlo por el chat y nosotros con mucho gusto oraremos. Padre, gracias te damos por la oportunidad que tenemos de este espacio semanal de 2 horas, 1 hora el martes, 1 hora el jueves. Gracias porque a medida que vamos estudiando el Apocalipsis, se abren las ventanas de nuestra mente para entender el ministerio de Jesús en el santuario celestial. Pedimos tu bendición y que nos des mucha sabiduría para seguir aprendiendo e investigando y conociendo el por qué y el qué y el cómo y el para qué de estas visiones de este libro en nuestra vida. Bendice a aquellos que han estado presentes, bendice las peticiones de Gaspar, de su familia. Bendice a aquellos que no han hecho peticiones, pero que las tienen en su corazón. Y danos una noche feliz, llena de tranquilidad y paz, un buen descanso, y concédenos la oportunidad, si es tu voluntad, de despertar en la mañana para alabar tu nombre, bendecirte por tus beneficios para con nosotros y seguir esta vida terrenal hasta que tú, Señor, decidas terminar la gracia para que Jesús venga. Gracias por todo, Padre amante. Te alabamos en el nombre de Jesús. Amén. Feliz noche, buenas noches para todos. Dios les bendiga. Nos vemos el jueves a las 8 de la noche. Corran la voz.